Iugoslávia, anos 1940. O cardeal Aloysius Stepinac saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas. Foi levado a julgamento e foi condenado. A defesa dele teve 6 dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990. Brasil, anos 2000. E é com essa força que nós vamos virar o jogo e vamos trazer a democracia de volta para esse país e vamos fazer com que o povo pobre desse país, a classe média e os pequenos empresários voltem a acreditar nesse país. Ao me eleger presidente da República, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho. Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento, mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro. O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública. Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. Essas 3 histórias têm um ponto em comum: o lawfare. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo major-general da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. O lawfare é uma arma poderosa para combater inimigos políticos que combina ações aparentemente legítimas e ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo até que ele se torne extremamente vulnerável a infundadas acusações. Los capítulos que no incorporaron en la trama de corrupción de Odebrecht. Hemos presentado documentos de aquellos testigos que no fueron llamados y personajes que no fueron llamados a declarar. Estamos pidiendo una serie de diligencias a la fiscal general subrogante y esperamos, reitero, como ha dicho Andrés Páez, que esta vez sí se vaya por el camino correcto. Y en este documento, incluso yo me adelanto ya 1 año a lo que hace la Fiscalía General y pongo las fotos del entramado de corrupción y le pongo los casos en donde se ha cometido corrupción. ¿Saben qué hizo el ex fiscal Galo Chiriboga con esto? Nada. Este documento, cuya copia le he dejado a la fiscal Moreno, dice claramente que no le corresponde a la Contraloría General del Estado atender mi solicitud. El líder de Concertación, César Montúfar, presentó ante la Fiscalía una nueva denuncia por el presunto delito de concusión en contra del vicepresidente Jorge Glass. Acompañado de coidiarios, llegó César Montúfar, presidente de Concertación, a la Fiscalía General del Estado, donde presentó una nueva denuncia penal en contra del vicepresidente Jorge Glass por el presunto delito de concusión.
Según Montúfar, habría 2 nuevos elementos para vincular al segundo mandatario en el caso Caminosca, empresa acusada de entregar supuestos sobornos a varios funcionarios del país. El hecho de que no solamente el vicepresidente habría recibido recursos para su uso personal, sino también $60,000 para la campaña electoral del 2013. Y en segundo lugar, un esquema de corrupción organizado del que el señor vicepresidente habría sido parte. Estos elementos, según el ex candidato a la Asamblea Nacional, son determinantes para que el vicepresidente sea relacionado en los procesos legales del caso antes mencionado. El gobierno de Rafael Correa se manejaba en efectivo, es decir, en bodegas, en cajas fuertes, en caletas, no sé, dependiendo el nivel del corrupto y el nivel del dinero que manejaba. Pero quizá en algún momento sea interesante saber cómo se planificó esta manera de pues recibir el dinero y manejar el dinero en efectivo para tratar de ocultarlo. Eso viene, es una idea de Odebrecht, eso es una idea que viene de esta gran empresa, digamos, no solo de construcción, sino de corrupción, o también hay pues el sistema criollo, por llamarlo de alguna manera. Sería muy interesante saber por qué lo hicieron de esa manera. Sería muy interesante saber por qué se hizo con cruce de facturas, ¿no? Sería muy interesante. Ahora, recapitulo un poco lo que tú decías. O sea, se puede caer todo, pero ya existen la gran mayoría, casi el 100% de las personas, de las personas que facturaron, en que manifiestan: yo no le presté el servicio, supongamos, a SK. Yo ese servicio no lo presté. Yo lo presté a Alianza País y Alianza País me pagó. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y más aún, cuando Fiscalía da el rastro de eso y llega a determinar que a raíz de ese aporte, a raíz de ese pago de esa factura, se obtuvo un contrato. ¿Sí? Al ser un delito de función, empieza ya a engranar todas las cosas. ¿Por qué no se permitió que otros abogados le hicieran preguntas a Pamela Martínez? A ver, en inicio, Pamela Martínez deseaba contestar las preguntas de Fiscalía y de todos los abogados. Ella me dijo a mí: Edgar, yo voy a contestar absolutamente todos. Quiero ir callándoles uno por uno. Y quieren saber un poco más. Todos los que me pregunten van a saber de todo lo que yo sé. Que Janet, yo no sé. No conozco hasta ahí. Pero Pamela dijo: van a saber todo lo que yo sé, van a saber uno por uno. Así no sea de esto, pero van a saber. Llegó un punto en que se evacuó todo el testimonio y todo el testimonio cumplió con las expectativas de nosotros como abogados. Sabíamos perfectamente a dónde iba, y más aún cuando la propia Fiscalía General del Estado se abstiene de realizar preguntas, se abstiene de realizar el interrogatorio. Por consejo particular lo realicé y lo manifesté, pese a la indisposición que se notó en la sala de Pamela Martínez, que no responda a más preguntas. De todas maneras, pues durante el proceso podría haber más develaciones. Ella dice: les voy a decir lo que es y lo que pertenece a este caso y lo que tal vez no pertenece a este caso, pero lo van a saber. Es decir, que tiene más información y el país necesita ahorita realmente conocer toda la verdad. Aún dura la investigación 30 días más. Estamos a fecha 29, más o menos 24, 25 días. La Fiscalía aún tiene muchos elementos aún de investigación que están recién siendo explotados. Aún faltan muchas cosas por develar por parte de Fiscalía. En estos días son días muy cruciales, que quisiera ver qué suceda y cuál va a ser la postura a futuro de los demás procesados. No acostumbro a pronunciarme sobre los procesados por el respeto que obedezco. Ahora, quizás la aspiración que hay de estas declaraciones y de este proceso que se ha armado, sobornos 2012-2016, es saber y que en alguno de los casos pues se llegue a las cabezas y se llegue a saber realmente cómo funcionaba la organización, que no empiece en Pamela Martínez, ni empiece en Cienciano Santos o termine en Cienciano Santos. Ni en ninguno de los contratistas que finalmente entregaron sobornos y consiguieron obras. Ahí había un mentor, había un mentalizador, había un autor intelectual. Y Pamela Martínez ya lo ha dicho, que en este caso el presidente Rafael Correa, o el expresidente Rafael Correa, lo sabía todo. Y no solamente que lo sabía, que ordenó que la información se destruyera y recibió en el camino dinero. Y yo quiero saber si ella podría o va a aportar mucha más información para que no se quede en los $6,000
que ya se ha hablado que recibió Correa como un préstamo y que viene de este dinero, de los sobornos y no de las recaudaciones de Alianza País y otras tonterías que dijeron. ¿Va a haber más aportaciones en ese sentido? Nosotros estamos dispuestos, que Fiscalía General del Estado solicita nuestra colaboración en lo que sea necesario. Nosotros vamos a colaborar en todo lo que Fiscalía General del Estado. La posición de mi cliente es, y ha manifestado, pido disculpas a toda su familia, a Laura Terán, pidió disculpas a la sociedad ecuatoriana porque está consciente que cometió un error. Y sabe. Como ella dijo, hasta aquí llegó las lealtades. No puedo seguir más con esto. Es ella la utilizada. Todo mundo le lanza ahora la piedra a ella, Pamela Martínez, que Pamela Martínez era la que dirigía, Pamela Martínez era la que orquestaba, Pamela Martínez hacía absolutamente todo. Entonces los únicos procesados deberían ser Pamela Martínez y Laura Terán. Se habla de un perjuicio de $22 millones y es allí en donde entra el Procurador General del Estado como acusador particular en contra de quienes han participado del cohecho. Pero se habla de 22 millones. ¿Es esa la cifra? ¿Hay más? Janet, no te podría comunicar exactamente y no quiero dar una apreciación mía sobre la acusación particular emitida por la Procuraduría General del Estado y bajo la cifra. Debería determinar el procurador de dónde saca esa cifra. Puede ser, y de seguro, que tengan ya el margen de contratos, qué contratos adjudicaron, cuáles fueron los entregados. Pero esa información no la hemos proporcionado nosotros. Antes de la última pregunta, simplemente recalcar que hay información ya concreta de que el presidente Rafael Correa sabía del tema, ordenó que se destruya la información y recibió parte de ese dinero. Y no nos podemos centrar en el monto, $1, $3, $10, $5,000, $6,000 o $1 millón, da igual. Recibió ese dinero, recibió parte de ese dinero, lo que comprueba que conocía de todos estos casos y que además lucró de este sistema de corrupción. No importa en la medida que lo haya hecho, y yo la verdad dudo mucho que solo haya recibido esos $6,000, pero eso ya es un criterio y una opinión mía. Por último, ¿qué es lo que espera? Le doy la bienvenida, me da mucho gusto recibir a Diana Salazar, es la fiscal general del Estado desde Quito, Ecuador. Fiscal, bienvenida, buenas noches, gracias por esta entrevista. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Oiga, déjeme primero entender algo que me preocupó mientras estaba haciendo la revisión del caso, que es muy larga. Pero todo esto arranca por una investigación periodística de mi tocayo Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita, que de hecho se llamaba Arroz Verde. Y entonces me pregunté yo, ¿y qué pasaba con la justicia ecuatoriana entonces? Es decir, si no hubiera existido ese trabajo periodístico, ¿hoy no estaría usted hablándome de esta decisión histórica? Ese trabajo periodístico fue el punto de partida para que un agente de policía tome la información y mediante un parte policial demos inicio a la investigación previa. Por supuesto, los periodistas hacen su trabajo, pero ya corresponde al Estado, a través de la Fiscalía General del Estado, en este caso, como titular de la acción penal, iniciar las investigaciones, alimentar cada una de las diligencias que vamos practicando hasta llegar al resultado que hemos obtenido. Ha sido un apoyo importante por medio, a través del periodista Cristian Zurita, del señor Fernando Villavicencio, pero la justicia ha hecho su trabajo también. Por supuesto, ha hecho su trabajo la justicia como un seguimiento a una denuncia que se hace a través de un medio de comunicación. Pero vamos a quitar de la ecuación, si le parece, fiscal, la investigación periodística. ¿Había algo ya investigado por parte de las autoridades sin que se publicara esa nota previamente? No teníamos ninguna noticia ni referencia. Entonces, una vez que hemos tenido conocimiento de esto, iniciamos inmediatamente, se practicaron allanamientos, detenciones que hemos logrado precisamente con una de las personas claves en esta investigación, que fue una persona cercana al expresidente de la República, Rafael Correa, y me refiero a la señora Pamela Martínez y también a la ciudadana Laura Terán, quienes, cooperando con la justicia, entregaron datos importantísimos para poder tener este caso. O sea, podríamos decir que, dada la denuncia periodística, se persiguió
de oficio, se hizo la investigación de oficio. Por supuesto.